Vayamos al libro de Gálatas, capítulo 3, versículos del 6 al 9. Gálatas 3, del 6 al 9. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, o sea, nosotros que no somos hebreos, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Eso es una declaración profética, que no solamente en ti será bendita, tú eres el modelo de la bendición para tu pueblo Israel, sino también tú eres el modelo de obediencia para que los gentiles, o sea, los que no somos judíos, por obedecer y creer en Dios, también somos herederos de la promesa de Abraham, que Abraham fue bendito, y en esa bendición se traspola no solamente a su pueblo, sino a toda la tierra. Y esa bendición nos alcanza a nosotros porque también somos hijos de Abraham, no por ser judíos, sino por ser de la fe. Y ya les dije, la fe bíblica basada en el conocimiento de Dios que nos viene a través de su palabra y su espíritu, que son uno. La palabra y el espíritu son uno. Sigamos. En resumen, la frase Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia es fundamental para entender el concepto de la justificación por fe en la Biblia, enfatizando que la relación con Dios se establece a través de la confianza y creencia en Él, no por obras, sino por conocimiento de su palabra. Por eso hay gente que dice, yo creo en Dios, pero no creo en su palabra. Definitivamente está en contradicción, porque no puede creer en Dios si no cree en lo que Dios ha dicho de Él mismo, que está en su palabra. Y por eso ustedes, hermanos, que con el ímpetu de cumplir la comisión de Dios y van a predicar, la única manera que podemos ser efectivos comunicadores de la verdad es comunicar la palabra de Dios, comunicar su palabra, que es espíritu y es vida. No podemos caer en el error de llevar a la gente a Dios a través de otro tipo de estratagemas. No. El único medio para que nosotros seamos salvos y para que lleguemos hasta la salvación a otras personas es la exposición de su palabra. Por eso Pedro dice, presentad con mansedumbre y reverencia ante todo que os demande la razón de su esperanza. O sea, debemos presentar defensa con mansedumbre y reverencia. La razón de nuestra esperanza está la razón de mi esperanza y de la esperanza de ustedes que me ven y que son creyentes es su palabra. Y los que aún no creen en su palabra, pues no han alcanzado la condición de ser salvos, porque la salvación proviene de su palabra. Ahora vamos a hablar acerca de la fe religiosa basada en creencias humanas. Cuando hablo de creencias humanas, hablo de creencias extrabíblicas, creencias fundamentadas en no palabra de Dios, sino en palabras de hombres humanas. Esta fe se fundamenta en tradiciones, emociones o sistemas dogmáticos que en algunos casos pueden no estar alineados con la revelación bíblica y pueden estar, peor aún, en contraposición con la palabra de Dios. Se basa en creencias heredadas o enseñadas por instituciones religiosas. Perdón. Muchas veces sin una clara comprensión de la revelación de Dios dada en su palabra. Puede ser emocional o supersticiosa, como lo advierte Jesús en Mateo capítulo 15, versículo del 8 al 9. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Jesús mismo advierte que estas personas, aunque de boca para afuera dicen que honran a Dios, en vano dice que lo honran porque lo que enseñan ellos es no doctrina o no la palabra de Dios, sino palabra de hombres. Y eso es muy, muy peligroso. Por eso que Pablo, cuando se paró ante la iglesia de Corintios, dijo, yo me presento ante ustedes con mucho temor y mucho temblor, y me propongo no predicar cosas de humana sabiduría, sino predicar a Cristo y a este crucificado. Pablo, que antes de ser Pablo, era Saulo de Tarso, un maestro de la palabra, un rabino, discípulo del rabino más prominente de su época, Gamaliel. Él había sido formado bajo la estructura dogmática de la religiosidad rabínica de su tiempo.
Y por eso que los rabinos de su tiempo no pudieron reconocer a Jesús, porque estaban llenos de dogmas y no de la palabra de Dios. Y no reconocieron al verbo encarnado, a la palabra misma de Dios hecho hombre. Y acusaron porque la palabra viva de Dios no cumplió los dogmas humanos, sino cumplió la voluntad y los propósitos de su Padre que está en los cielos. Y así nos pasa a nosotros cuando abrazamos los dogmas religiosos y tradicionales. Estamos como los fariseos del tiempo de Jesús y no podemos reconocer a nuestro Señor y Salvador Jesús y lamentablemente terminamos por rechazarlo y condenarlo y crucificarlo, en vez de abrazarlo y aceptarlo como el que estaba a la derecha de Jesús crucificado juntamente con él. Si tú eres realmente el Cristo, acuérdate de mí cuando estés en el cielo. Esa es la fe de la misericordia de Dios que provocó que esta persona que estaba crucificada al costado de Jesús por sus actos ilícitos, y siendo él culpable, verdaderamente reconoció que Jesús era sin culpa y alcanzó salvación y misericordia por creer en que él era lo que él declaraba, el Hijo de Dios. Y Jesús no declaró cosa nueva, sino declaró lo que la palabra decía de él, lo que el Antiguo Testamento decía de él, lo que los profetas hablaban de él, que iba a venir un Mesías, un Salvador. Y él es el cumplimiento de la palabra profética del Antiguo Pacto y la apertura del Nuevo Pacto, la apertura de la gracia y misericordia de Dios, el favor de Dios para con nosotros. Aquí tengo un cuadro comparativo, espero que lo puedan ver. Se lo voy a leer ya. Vamos a ver el aspecto, la fe que proviene de Dios y la fe religiosa basada en creencias. Primer aspecto, el origen. La fe que proviene de Dios, su origen es el del Espíritu Santo y de su palabra. La fe religiosa, su origen es la tradición humana. Su fundamento, la palabra viva de Dios. El fundamento de la fe religiosa, doctrinas, emociones, culturas y tradiciones. Resultado, la fe que proviene de Dios nos transforma, nos hace obedientes y nos da a nosotros desarrollar el fruto que proviene de su Espíritu. El resultado de la fe religiosa nos vuelve a nosotros ritualistas, provocamos división entre nosotros y somos religiosos o de fe superflua, superficialidad nada más, o sea, externamente, pero no realmente internamente, no realmente una apertura de una relación interna verdadera con Dios. Naturaleza. La fe que proviene de Dios nos lleva a una relación y una vivencia personal con Dios. Y la fe religiosa nos lleva a una fe solamente intelectual y emocional, no verdadera. Vamos a hablar algunas distinciones sobre la fe que proviene de Dios a través de su Espíritu y la fe religiosa basada en creencias. Esto es para reforzar nomás lo que ya he planteado hasta el momento. 1. La fe que proviene de Dios a través de su Espíritu, esta fe bíblica no brota de razonamientos humanos ni de tradiciones, sino que es un don divino engendrado por el fruto de su Espíritu y nos da vida abundante. No está sustentada en la ciencia ni en emociones, sino que emana del Espíritu del Dios Altísimo y trae consigo una consecuencia que nos limpia, nos da paz interna y nos reconcilia con Dios y con los demás. Jesús mismo promete que Él da vida en plenitud. En Juan 10:10 dice: yo doy vida a ustedes y una vida en plenitud. Identificando la fe auténtica con la comunión viva con su palabra y su espíritu. La fe auténtica nos lleva en una comunión viva con su palabra y su espíritu. La fe religiosa basada en creencias humanas de origen emotivo, cultural y religioso se apoya en tradiciones, identidades grupales o sentimientos místicos, más que en la palabra viviente. Perdón. Eso provoca división y ritualismo. La fe religiosa suele levantar barreras entre personas, fomentando rivalidades, conflictos religiosos a lo largo de la historia. Vemos las cruzadas, las inquisiciones, las guerras santas, etc. Ese es el punto de vista tradicional. También del punto de vista protestante también ha habido también persecuciones. Los puritanos de la Inglaterra de Enrique VIII, los anglicanos de la Inglaterra de Enrique VIII persiguieron a los puritanos hasta el punto que tuvieron que huir
al nuevo continente, esto es a Norteamérica, en el Mayflower. Así que también no son santos de devoción los protestantes. La religiosidad no solamente está en la tradición, en la tradición religiosa, sino también está en todo tipo de formas religiosas. Por eso debemos de expectorarnos todos de cualquier tipo de religiosidad y entrar en una comunión viva y verdadera con Dios. Solo así podemos caminar en amor y en obediencia a Dios. Y podemos manifestar ese amor que proviene de Dios. Y no una fe ritualista religiosa que provoca fanatismo y celo y divisiones y conflictos entre nosotros. Así que habiendo dicho esto, mis queridos hermanos, creo que concluyo con este tema, concluyo con esta reflexión. Hay una hoja más que podía desarrollar, pero creo que es suficiente con esto, porque ya solamente es repetitivo reforzar con algunos textos. Pero creo que ha quedado claro, y creo que es lo suficientemente claro como para que cada uno de nosotros podamos hacer un autoanálisis propio, personal, y poder pedirle a Dios que nos guíe y nos ayude a poder entrar en una perfecta comunión con Él y estar en una real y verdadera fe que nos lleva a la salvación y nos lleva a manifestar el fruto que proviene de su Espíritu y que proviene del conocimiento de su palabra. Espero haber sido útil para acercarlos más a Dios y acercarlos más a que pueda manifestar su voluntad. Dios los bendiga ricamente.